pasaje le dice: no seas escasa. No seas escasa. En otras palabras, les está diciendo: no te limites. No pongas obstáculos. No pongas excusas. Nunca diga: no puedo. Esto me hacía pensar cuando leí este pasaje. Yo soy de Costa Rica. Cuando los norteamericanos llevaron el mensaje del Señor a Costa Rica, la primera iglesia que plantaron es la iglesia Asambleas de Dios Central en San José. Y después de esto comenzaron a ir a lugares más lejanos de Costa Rica. Y comenzaron a predicar acerca del evangelio que cambia, acerca del evangelio que da vida. ¿Quiénes creen en ese evangelio? En el evangelio que puede dar solución a una familia, el evangelio que puede sanar al enfermo. Y la gente comenzó a recibir al Señor. Comenzamos a levantar iglesia en diferentes lugares alejados de la ciudad. Aquellos misioneros dieron su vida, pero en medio del proceso, sin querer queriendo, sembraron en nosotros que los que podían hacer misiones eran los norteamericanos. Sembraron que la iglesia nueva que nacía en Costa Rica tenía que esperar los beneficios de afuera, no ser ellos partícipes de la misión de Dios a todas las naciones de la tierra. Esto hizo que Costa Rica, en sus primeras décadas, lo único que pensaba era en Costa Rica. Y pasaron décadas hasta que gente movida por el Espíritu de Dios comenzó a mover el árbol. Y al decir sí se puede, muchos decían no podemos, pero Dios dice todo es posible para el que puede creer. Y comenzó a moverse Costa Rica. Y comenzó a enviar misioneros. Y comenzó a llevar misioneros a cada continente del mundo. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si desde el primer momento en que la semilla es sembrada se le muestra que la semilla necesita cuidado para cumplir el propósito para lo cual es sembrada? La iglesia es sembrada para expandir el evangelio de Cristo desde Jerusalén a todas las naciones del mundo. El enviar misioneros, el ser partícipe de la misión, no es para aquellas iglesias que dicen ser grandes. Trabajo en plantación de iglesias. Y la gente dice: no, es que para ahora plantar una iglesia tenemos nosotros que crecer y tenemos que tener recursos financieros para hacerlo. ¿Quién dijo eso? Ninguno de los discípulos salió con cuentas de banco para hacer la misión. Ninguno en la iglesia primitiva tenía muchos recursos para hacerlo, pero tenían un corazón que decidía obedecer a Dios, obedecer a su mandato. ¿Quién es el Dios de la misión? Si Él es el Dios de la misión, ¿no crees tú que Él puede proveer? ¿Sabe? El dinero seguirá la visión. Nunca será al revés. El Señor siempre desafió al ser humano para obedecer su palabra, y Él iba a operar. Por eso me gusta el desafío de Isaías, porque sigue diciendo: alarga tus estacas. ¿Por qué? Porque necesitará más espacio, llegará más lejos. Refórzalas, porque habrá una mayor cosecha. Esta palabra profética es poderosa para usted y para mí. Entender que la misión de Dios no es un asunto de dinero, no es un asunto de recursos, es un asunto de fe.
de creer que aquel que nos llamó hará maravilla, que aquel que nos llamó abrirá puertas, que aquel que nos llamó hará lo que tú y yo no podemos hacer. Es creer. Pero para creerle a Él, tú necesitas empezar a caminar. Yo oigo gente que dice, yo quiero hacer, yo tengo esto. Es que bueno eso. Pero para que eso que tú ves en tu espíritu se logre, necesitas caminar. Él no te lo va a dar así nomás. Tú necesitas empezar a caminar. Tú necesitas lograr los sueños que Dios tiene para contigo. Pero hay 4 ideas que quiero dejarte hoy. Como hijo de Dios, como ministro de Dios, como pastor, como iglesia de Dios. Para creer en Él y cumplir el propósito que es de Él. El llamado que es de Él. No es nuestro. Yo oigo mucha gente que dice que mi llamado es que yo fui llamado por Dios. Es que mi llamado es el llamado de Dios. Es lo que hace para ti, para mí es simple y sencillamente invitarnos. Por eso tenemos que tener estas 4 cosas claras. Lo primero es el diseño. Él diseñó un llamado para tu vida. Y para el que está a la par también. Pero el tuyo es tuyo. Dios llama, Él llama al ser humano. Y siempre que hablo de llamado, me gusta recordar la vida de Moisés. ¿Quiénes se acuerdan en la historia bíblica de Moisés? No hay historia más complicada para un propósito de Dios que la vida de Moisés. Porque la Biblia dice que Moisés nace en un momento donde el pueblo hebreo estaba en esclavitud. Y los que vivían allí sobre ellos, los egipcios los oprimían. O sea, no solo eran esclavos, no solo vivían condiciones difíciles, sino para hacerlo más difícil, Faraón dice que todo niño varón hebreo debe de y una madre de la familia de Leví había dado a luz un niño varón. Y dice que como el edicto estaba en pie, ella comenzó a esconder a su hijo en los diferentes lugares. Pero llegó un momento a entender que no podía esconderlo más. Llegó el momento de entender que para que las cosas ocurran, no pueden ocurrir porque tú tengas mucha fuerza de voluntad o inteligencia. Hay cosas que solo pueden ser hechas por el Señor. Y dice que agarró a aquel bebé y lo puso en una arquilla de juncas, la calafateó y la puso en el río. Estando en Egipto, reconozco que muchos de los ríos tienen cocodrilos. Y esta mujer pone a su bebé en su incapacidad, dice aquí lo pongo, y aquel niño iba ahí. O sea, aquel niño tenía más posibilidades de muerte que de vida. Yo me imagino al bebé, hace unos ratitos veía unos bebés lindos aquí. Un bebé normalmente, mentira, que se queda así quieto. Que lo digan los papás. El niño se movía, la arquilla se volcaba y gluc, 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 moría. Algún cocodrilo llegaba por ahí y podía ser la muerte de Moisés. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué Moisés no murió? Y la única respuesta que el Señor inquietó a mi corazón es porque Él tenía un propósito con la vida de Moisés. Esto es lindo.
porque no solo lo guarda de la muerte, sino dice que la que lo recoge es la propia hija de Faraón y decide prohijarlo. En otras palabras, Dios pone a Moisés en la misma casa del lobo, y lo puso en la casa del lobo no para que lo matara, era para que se cumpliese el propósito, el diseño que Dios tenía en la vida de Moisés. Él creció allí. Pero váyase conmigo a Éxodo capítulo 3, porque esto está bueno. Capítulo 3, porque recordamos a Moisés en el momento en que es llamado en aquella zarza, una zarza que no se consumía. Y dice que cuando Moisés ve aquella zarza que no se consumía, él va a ver. Él era medio hispano, yo creo. Y dice que cuando va acercándose, oye la voz de ¿quién? Y le dice: Moisés, Moisés. ¿Y sabe qué le respondió Moisés? Heme aquí. Esa es la respuesta que Dios espera de cada uno de sus hijos. Heme aquí. Y el Señor le dice: oye, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Dios llama a Moisés. Y imagínense ustedes esa escena. A mí esto me gusta. Y me gusta porque yo puedo ver la intervención de Dios en todos los lados. Y me hacía recordar a cuando yo tenía 18 años, hace unas semanitas atrás. Y recuerdo que iba en la ciudad de San José a un concierto en una iglesia nuestra de las cristianas. Y yo iba caminando con una amiga, pero para ese tiempo había un grupo de muchachos que normalmente asaltaban en mi país. Se les conocía como los chapulines. Venía un grupo y ellos tomaban las aceras literalmente. Las mujeres que estaban esperando autobús con sus aretes, venían ellos y metían el dedo en el arete y se lo arrancaban. Literalmente quedaba aquellas orejas en sangre. Quitaban relojes, billeteras. Y si alguien se atrevía a quererse hacer el fuerte, lo mataban porque andaban cuchillos grandes. Y yo recuerdo que iba para el concierto, iba a adorar a Dios. Usted sabe que cosas difíciles pueden pasar, aun y cuando usted y yo estamos en las cosas del Señor, aun y cuando servimos al Señor. Yo iba tranquilo ahí caminando con una amiga mía y de repente vino un muchachito y me quitó la gorra. Y cuando me quitó la gorra yo dije: que se la lleve. La vida es lo más importante, no las cosas. Pero la semana anterior me habían regalado una cadena de oro. Nunca en mi vida me había puesto una cadena de oro. Normalmente no me pongo cosas. Pero aquel día en lo que me quitó la gorra, la cadena vino y se asomó. Y se volvió a meter. Cuando el muchacho vio, le brillaron los ojos y tiró su mano hacia mí. Si él me hubiera dicho: dame la cadena y le hago yo acá arriba. Pero como no me dijo nada, tiró su mano. Uno tiene una reacción. Y metí una mano y metí la otra. Y comenzamos a forcejear. Yo quedé en una de las calles más transitadas de mi país, en media calle. O sea, un carro me podía haber matado, pero por alguna razón no habían carros pasando. En lo que yo estoy en media calle, los botones desabrochados, mis anteojos por allá, veo que está el muchacho y 10 más detrás de él.
Cuando yo los vi a todos, yo tuve ese segundo. Ese segundo es el que usted hace cosas en un segundo. Yo me vi como en las películas. En ese segundo yo me vi corriendo por todo el parque, buscando un lugar para meterme y que me pudiese salvar en un segundo. Y cuando reacciono, el muchacho me grita una mala palabrota. Todos se asustan y comienzan a correr. Y yo dije, wow, mínimo la policía. Vuelvo a ver para allá. Vuelvo a ver para allá. Y no había nadie. Yo no vi a nadie. Pero ellos sí vieron a alguien. Aquel día el Señor me salvó la vida. Aquel día Dios guardó mi vida. ¿Sabe por qué la guardó? Porque tenía un propósito conmigo. Él me guardó la vida. Yo soy testimonio que Dios protege nuestras vidas. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? ¿Sabe por qué usted ha llegado acá? Algunos han venido de otras naciones, de otros continentes, aquí a España, y hoy están sentados. O ustedes han nacido en esta nación y también se han movido de un lugar a otro y hoy están aquí. No han llegado hasta aquí porque son muy inteligentes o son muy fuertes. Ustedes están aquí porque Dios tiene un propósito con su vida. Por eso usted está aquí. De la misma manera que tenía un propósito con Moisés, lo tiene con usted. Pero eso es irrelevante, muy poderoso. Versículo 9 del capítulo 3. Porque a veces tenemos un concepto del llamado un poco distorsionado. Porque a veces pensamos que merecemos el llamado. Es que yo canto muy bonito. Es que yo soy muy capaz. Es que yo tengo esta y esta y esta profesión. A veces nosotros pensamos que somos llamados porque el Señor nos necesita. Y yo quiero decirle por qué Él llama. Versículo 9 del capítulo 3. Dice la palabra: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Lo que el Señor le está diciendo a Moisés: te he llamado porque los egipcios oprimen a mi pueblo. Porque hay una necesidad. Dios nos llama porque hay necesidad. No nos llama por quienes somos. Nos llama porque hay un mundo que necesita conocer el poder del evangelio de Cristo Jesús. Él te llama por una necesidad. Versículo 10 dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando veo el versículo 10, veo a Dios invitando a Moisés a ser partícipe de su plan. Ven por tanto ahora. Le dio una tarea que hacer. Ve por tanto ahora. ¿Sabe? Él es el que nos invita a ser parte de su propósito, de su misión, de su proyecto. No somos nosotros los que le decimos: esto es lo que quiero hacer, ¿me ayudas? Por eso es que a veces lidiamos. Y es porque no entendemos que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado y nos ha llamado porque hay una necesidad tan grande que quiere invitarte a ti a ser partícipe de ese plan. Diga conmigo: yo soy llamado. Diga conmigo: yo soy llamado. Entonces, como llamado, como llamada,
debes avanzar en cumplir su misión. La persona que ha sido llamada no es llamada para estar estática. Dios la ha llamado para crecer. Dios la ha llamado a avanzar. Dios la ha llamado a ir adelante. Dios la ha llamado a conquistar. Dios la ha llamado a alargar. Dios la ha llamado a extender sus estacas. No a decir no puedo, sino a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como llamado, debes cumplir su plan y su propósito. Él no está pensando en las dificultades que tú ves a lo que Dios te llama. José, siendo vendido por sus hermanos como esclavo, llegó a ser la autoridad más importante de una de las naciones más poderosas de aquellos tiempos sin ser egipcio. José fue adelante y demostró que los sueños de Dios sí son posibles. Aleluya. El sueño que Dios da es posible. Esther, una joven que fue tomada de su casa, arrebatada de su tierra, fue llevada cautiva, pero llegó a ser reina en un pueblo diferente al de ella. ¿Sabe qué me demuestra el Señor? Que ella avanzó aún poniendo su vida en riesgo por la causa del pueblo de Dios, y Dios la recompensó. Llegó a ser reina. Gedeón, el más pequeño de su familia, sin posibilidad de hacer una diferencia en el estatus social del pueblo, pero Dios le habló y le dijo: ve y pelea, ve y pelea, ve y pelea. Y eso hizo que él llegara a ser juez de Israel. Pero ¿sabe qué nos mostró? Que él derrotó a sus enemigos y mostró que las batallas no se ganan con dinero. No se ganan por la cantidad de soldados que tenga un ejército. No se gana por lo nuclear que puedan ser las armas. Él demostró que las batallas se ganan por el poder de Dios. Aleluya. Josué, siendo el siervo de Moisés, fue el que Dios llamó para conquistar la tierra prometida. Demostró que lo que Dios dice se cumple, pero nunca eliminará la batalla que tenemos que enfrentar. Nunca quitará el momento difícil, porque esa batalla, ese momento difícil demostrará que es posible que se haga lo que Él dijo. Felipe, uno que conoció al Señor, el Señor le usó para predicar y expandir su mensaje. Está registrado en las Escrituras. No era uno de los 12 discípulos, pero nos reveló que al hacer su misión, Él nos usará de manera poderosa y nos llevará a lugares donde nunca imaginamos llegar. Pablo, después de tener un encuentro con el Señor yendo a Damasco, el Señor lo preparó para hacer una misión. Pablo llegó a otros pueblos, pasó de continente, llegó a diferentes naciones, aún a diferentes lenguajes, mostrando que nuestro Dios está interesado en que todos los pueblos le conozcan a Él. Diga conmigo: Dios está interesado en que todos los pueblos le conozcan a Él. Pero para eso tú tienes que ir. Para eso tú tienes que sostener. Para eso tú tienes que participar de la obra de Dios, de la misión de Dios, del mandato de Dios. Lo tercero que puedo ver es que si obedeces a Dios, siempre habrá provisión. Si obedeces a Dios,
la provisión estará segura. Déjeme decirte, el que esté segura no significa que esté en el momento que tú piensas. Porque su tiempo es diferente a nuestro tiempo. Pero entre el tiempo de Dios y el de nosotros es mejor el de Dios. Porque la Biblia dice que Él todo lo hizo a su tiempo. Y todo lo que hizo a su tiempo lo hizo bien. Escúchame. Porque puedes pensar en este momento que tal vez tu iglesia o tu vida no tiene recursos para apoyar más, para participar con más misioneros de esa obra. Algunos de nosotros tal vez están luchando aún en su condición financiera. Tal vez dicen, me gustaría ser parte, pero no puedo. ¿Sabe quién dice eso? Tu mente. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios suplirá el 40%. Pastor Chacón, no, 40 es muy bajo, súbalo. Ok, Dios suplirá el 65%, el 80%. ¿Qué es lo que el Señor va a suplir? Pero cuando estamos en nuestra vida natural, ¿por qué lidiamos tanto con confiar en lo que Él ya dijo? Y es porque a veces no entendemos que algo es una promesa y algo está hecho. Cuando Joel dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hablaba del Espíritu Santo. Ahí era una promesa. Pero desde el libro de Hechos, el que el Espíritu Santo pueda bautizar a una persona ya no es promesa, es una realidad que está disponible para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos ser partícipes. ¿Sabe? Porque Dios no te envía a ser partícipe de su plan para que tú puedas sostener su misión. Él te invita a ser parte de su plan porque Él quiere bendecirte más. Él quiere prosperarte más. Él quiere llevarte a un nivel mayor. No es que si tú no das, Dios no va a hacer la obra. Y yo quiero que entienda esto: lo que Dios dice se cumple. Y este evangelio del reino llegará a todas las naciones, queriendo usted y queriendo yo, o no queriendo usted o no queriendo yo, Él lo va a hacer. Pero yo prefiero ser partícipe con Él. Yo prefiero ser partícipe. Cuando tú decides dar más que tus posibilidades, Él te prosperará más allá de tus capacidades. Déjame decírtelo de nuevo. Cuando tú decides más que tus posibilidades, Él te prosperará más allá de tus capacidades. En la iglesia central aprendí algo del pastor Enrique. La iglesia tenía un buen número. El lugar donde estábamos, ya la gente no cabía. Y se comenzó a hacer un proyecto de protemplo. Y duramos unos primeros años tratando de hacer venta, de hacer actividades, de hacer ofrendas, de todo lo que se hace para hacer un protemplo. Pero llegó un momento donde los líderes que eran la junta de la iglesia en aquellos años sentaron al pastor Enrique. El pastor Enrique, desde que yo tengo memoria, he estado en asambleas de Dios toda mi vida. Nací en las asambleas de Dios. Bueno, nací en el hospital, pero toda mi vida ha sido en asambleas de Dios y en esa iglesia. Y recuerdo que los líderes le dijeron: pastor, hemos dado miles de dólares para misiones en otros lugares, necesitamos construir. Pastor, es el momento de pensar en nosotros. La ofrenda que se recoge mensual
para los misioneros y la obra en el mundo, es tiempo de que la comenzamos a invertir en nosotros mismos, porque ahora nosotros lo necesitamos. El pastor Enrique, un hombre de Dios, les dice: gracias por el consejo. Gracias. Valoro mucho lo que ustedes me están diciendo. Pero siempre y cuando yo sea pastor de esta iglesia, nunca me voy a desalinear del plan de la misión de Dios. Y la misión de Dios es que todos los pueblos le conozcan a Él. Podemos buscar otras formas de levantar recursos, o aún si no pudiésemos hacerlo, no importa. Lo que importa es que nosotros podamos seguir haciendo la diferencia en el mundo. No fue un tiempo fácil para el pastor, pero quiero decirle que 4 años después, Dios le permite comprar una propiedad. Dios le permite que hacer un templo más grande. Dios le permite tener mayores aulas. Dios le permite. Y usted le pregunta a él y le dice: ¿dónde estuvo el secreto? Y dice: el secreto es invertir en el corazón de Dios. Es invertir en la obra de Dios. Nunca olvides que nuestro Dios es un especialista de la provisión. Al pueblo de Israel en el desierto le dio pan y le dio carne. Aquella viuda que tenía un niño pequeño y estaba a punto de morir, y el profeta llegó donde ella y le dice: oye, dame de beber. Y ella va a traerle agua. Y déjeme parafrasear el pasaje. Y cuando ella va a ir, él le dice: alto, alto, pero hazme una tortilla. Y ella dice: lo único que tengo es un puñado de harina y de aceite para hacer una tortilla para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Dígame si ella no estaba en escasez. Muchas iglesias nuestras están en escasez. ¿Sabe por qué? Porque no quieren escuchar una palabra de Dios que activa bendición. El profeta le dice: no, ve y haz la tortilla, y la primera tráemela. Aquella mujer no entendía, pero sí obedeció. Por eso la Biblia dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Y la Biblia dice que le trajo la tortilla y dice: y la harina y el aceite no escaseó. Yo sé que esto en un curso de finanzas usted queda desaprobado, pero en una orden de Dios usted va a ser aprobado. Y con reconocimiento y con premio, porque cuando Él dice algo es una oportunidad de Dios para bendecirte. ¿Sabe? Siempre me impresiona aquel muchacho que traía sus 5 panes y unos peces y los dio después de Jesús, que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y vean a ver qué consiguen de comida en la gente para darle a esta gente de comer. Yo me imagino a los discípulos diciendo: ¿tenés algo de comida para compartir? ¿Vos tenés algo de comida para compartir? No. De otro discípulo haciendo malabarismo: hey, tú, ¿tenés algo para compartir? Lo que había ahí era una multitud. Miles estaban reunidos en aquel lugar. Y solo un niño, un joven, decidió dar lo que. No dijo: es que tengo 5. Los peces, Él lo dio. Diga conmigo: Él lo dio. Yo estoy seguro que había mamás en esa multitud
que tenían el pancito ahí guardado. Con nosotros viene una hermana, la hermana Carmen, que cuando abre ese bolso hay galletas, yogur, todo lo que usted quiera. Yo creo que en aquel momento había mucha gente que tenía, pero que no estaban dispuestos a dar. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que ellos tenían en su mente, era su posibilidad. Pero aquí el niño Dios todo. ¿Y sabe qué pasó? Usted lo sabe. Sentaron a la gente y le dieron a todos pan y peces. Y dice, y cesa. En otras palabras, ya no me dé más porque un pez más ya no. Y dice que sobraron cestas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Los panes y los peces se multiplican solos? No. ¿Quién es el que lo multiplica? Es Él. Si quieres que Dios te multiplique, debes de estar dispuesto a obedecer. Y termino con esto. Asegúrate de que al alinearte al plan de Dios, al propósito de Dios, al llamado de Dios, lo hagas con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, camina en lo que Dios te dice, pero asegúrate que el Espíritu Santo vaya contigo. Siempre que obedecemos a Dios antes que al hombre, antes que las circunstancias, antes que las posibilidades, Él va a hacer maravillas. Pero ¿sabe? Después de que Cristo muere y resucita al tercer día y comparte con sus discípulos y muchos más, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que vengan sobre ustedes la promesa, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. O sea, para el Señor es necesario que hagamos su obra llenos del poder del Espíritu Santo. Podemos tener los recursos económicos, podemos tener los recursos logísticos, podemos tener los recursos humanos, aún podemos estar en los lugares que en algún momento soñamos, o tener todo lo que necesitamos para que un proyecto sea exitoso, que nos pueda ayudar a ganar una persona, una familia, una etnia, un pueblo. Pero si el Espíritu Santo no va con nosotros, tenemos cosas y nada más. Escúchame bien. Puede ser que tú no tengas los recursos económicos hoy. Puede ser que no tengas la palmadita en la espalda que te dice: está bien, continúa. Es difícil, pero continúa. Puede ser que no tenga recursos logísticos o una organización contigo, pero si tienes al Espíritu Santo de tu lado, lo tienes todo. Lo tienes todo. Cuando plantaba obra en Columbia, Sur Carolina, recuerdo que un miércoles en la tarde recibo una llamada. Y era una señora, se llamaba Carmen, y me dice: ¿usted es el pastor Chacón? Y le digo: yo sí, soy yo. Y me dice: vea, déjeme contarle mi situación. Mi papá tiene 95 años. Hace 4 meses lo metimos al hospital y ha estado en el hospital, sale y hospital, sale y hospital. Pero la semana pasada nos dijeron que ellos ya no lo van a tener, que mi papá se va a morir, que nos apuremos a hacer las cosas. Lo mandaron a mi casa la semana anterior. Este lunes llegó la doctora a chequearlo en su casa y dijo: vea, ya tienen listos los preparativos del funeral. Él no va a durar 2 días más. No come, está inconsciente. Y hoy se cumple ese segundo día, me dice Carmen. Y la verdad es que ha venido familia de
California, ha venido familia de Nueva York, ha venido familia de México, ella es mexicana, dice, y hoy es el último día y usted podría hacernos el favor de venir y hablar algo de la Biblia. Y yo le dije, doña Carmen, hoy no puedo. Pero yo le aseguro, pase lo que pase, que mañana en la mañana voy a estar ahí. La señora me dice, está bien. Al día siguiente yo llego bien temprano y cuando parqueo el carro, ella vive en una traila. Una traila es como un contenedor, no es un contenedor, es la forma de un contenedor que tiene cuarto, sala, comedor, como una casa. Y la parte de afuera estaba llena de gente. Cuando yo llego y me bajo del carro, sale una señora y me dice, ¿cómo está usted? Y le digo, yo bien, doña Carmen. Y me dice, sí. Me dice, venga, venga, sígame. Y ella me lleva y me mete al cuarto principal. Cuando yo entro a ese cuarto, veo la cama, veo al abuelito allí, acostado, inconsciente, sin hablar, pero veo un perrito al lado de él. Y el lugar, esa habitación estaba llena, no solo ese lugar afuera y los otros lados, pero el lugar estaba lleno. Pero yo vi el perrito y yo le dije, wow, ¿y ese perrito? Y me dice, ya no se ha apartado de él desde que empezó el proceso de morir. Y yo dije, wow, wow. Así dije, hermanos. Después me puse a pensar por qué dije wow, pero no sé. Todavía no tengo explicación. Pero vuelvo a ver a la gente. Y cuando llego ahí los saludo y les digo, buenas, mi nombre es Jaime Chacón. Creo que la situación que nos une es una situación difícil a nivel de ustedes como familia. Pero le digo, pero yo sé que Dios siempre, aún en los momentos difíciles, tiene un plan mayor. Y comencé a hablarles aquella escena donde la Biblia dice que Marta y María tienen a su hermano Lázaro muy enfermo, a punto de muerte. Y ellos vienen y le mandan un mensaje a Jesús y le dice, Jesús, ven porque tu amigo Lázaro está muy enfermo. Y Jesús no va en ese momento. Es más, él dice, esto va a ser para la gloria de Dios. Pero en lo que él está en ese lugar, Lázaro, ¿qué le pasó? Se murió. Y Jesús viene 4 días, ya había pasado todo. El cuerpo estaba en una tumba. Y cuando lo ve, la primera de ellas viene y le dice, Jesús, ya Lázaro murió, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría. ¿De quién era la culpa? De Jesús. Y eso que era amigo, más de uno decía. Y Jesús le dice, va a resucitar. Sí, en el tiempo postrero. A veces hay cosas que el Señor nos está diciendo en el Espíritu y nosotros estamos en otro mundo. Y de feria jugamos espirituales. Sí, en el tiempo postrero. Jesús sigue y viene la otra y le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, ¿qué le dijo? Mi hermano no habría. 2. Pero Jesús dice, llevadme donde le pusiste. La Biblia dice que cuando él llega, no solo va Marta y María, va toda una multitud. Y Jesús ve a la tumba. Y en el versículo 35 del pasaje dice Jesús. Y la gente le decía, mira cómo lo. Y eso a mí me impresiona. Porque como misionero muchas veces me he sentido muy solo. Me he sentido solo a veces
tal vez la gente, tal vez las iglesias, tal vez, porque todos en algún momento vamos a sentir esa soledad. Pero cuando Jesús llora me hace entender que cuando yo lloro, Él llora. Que cuando yo estoy mal y me siento solo, Él no me ha desamparado. Es que cuando yo veo y parece que los sueños son imposibles, el Señor está ahí diciendo: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Camina, camina. Y tal vez usted y yo nos preocupamos en la dificultad. Lo que Marta y María veían es que su hermano estaba en aquella tumba muerto. Jesús ora al cielo para que lo vean orar. Y viene y Jesús dice: quiten la piedra. Y una de ellas le dice: Señor, pero tiene 4 días, huele. Jesús no estaba preguntando cómo olía. Jesús no estaba preguntando cuántos días tenía el muerto de estar ahí. Lo que Jesús estaba haciendo era dando una orden. Diga conmigo: Jesús da órdenes. Él dijo: muevan las piedras. La Biblia dice que cuando movieron la piedra, Jesús dijo unas palabras. Y le dijo: Lázaro. Tenía que decir nombre, porque si no se levantan todos los muertos. Sí, sí, hermano, eso es intencional. Cuando usted haga intercesión, no diga por todos los pueblos del mundo. Diga por aquellos pueblos en que tiene misioneros. Diga la ciudad, diga el pueblo, diga el lugar que usted quiere alcanzar, diga el propósito por el cual usted está orando. ¿Me doy a entender? Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. La Biblia dice que el muerto todo en vendas dio. Y el Señor dice: desatarle y dejarle ir. Siempre hay algo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y yo les decía a aquellos que me escuchaban: hoy esta situación del abuelito es una oportunidad para que ustedes escucharan que Dios tiene poder para ayudarle en sus vidas, en sus situaciones, en sus dificultades, aún en sus pecados. El Señor dice que aquel que reconoce que le ha fallado y confiesa su pecado y le pide al Señor Jesús que le limpie de pecado, Él lo perdona de todo pecado y le da una vida nueva y le promete la eternidad. Por eso hoy esta situación nos ha reunido por ustedes, dándoles una oportunidad para recibir el mayor regalo, que es Cristo Jesús. Yo les pedí que cerraran sus ojos. Hicimos la oración del pecador y varios de ellos aceptaron a Cristo Jesús aquel día. Cuando lo vi, yo les dije: bendición a ustedes. Y me voy a la oreja del abuelito y le digo: abuelito, usted escuchó lo que yo hablé. Y oigo a gente que dice: ¿no le dijeron que está inconsciente? ¿Cómo es la gente, verdad? Eran hispanos. Y abuelito, yo le estoy hablando porque sé que Dios le ama tanto que puede darle una oportunidad. Pero para eso usted tiene que recibir a Jesús como su Señor. Ahí en su corazón diga conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, he hecho lo malo. Yo te pido que perdones mis pecados con esa sangre preciosa, y que a partir de hoy pueda estar contigo toda la eternidad. Y dije yo:
Amén. Y toqué al abuelito y le dije: Señor, los médicos y la medicina ya dio un veredicto. El veredicto es la muerte. Y yo vengo orando a ti en tu plan y tu propósito. Si tú quieres darle más vida en el nombre de Cristo Jesús, yo oro para que tú lo hagas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me despedí de ellos y me fui. 3 días después me suena el teléfono. Porque todos tenemos una humanidad. Y cuando yo vi, decía Carmen, yo dije: ay, se murió el abuelito. Pero el Señor dice que es más sabio callarse que hablar. Entonces yo agarré el teléfono y le dije: doña Carmen, ¿cómo está? Y me dice ella: muy bien. ¿Y usted, pastor, cómo le va? Y le digo yo: bien, gracias a Dios. Y cuénteme, ¿cómo está su papá? Y me dice: ¿mi papá? Sí, su papá. Mi papá está bien. Dice: después de que usted se fue, mi papá abrió los ojos y pidió comida. Lo que no había hecho por varios días, lo hizo en ese momento. Comenzó a comer. Toda la gente que estaba ahí estaba asombrada. Y al siguiente día se levantó. Y le digo: ¿y el perrito? Y me dice: él anda por la calle. Gloria a Dios, porque Él sigue haciendo milagros. Él sigue teniendo poder. Él sigue mostrando lo que solo Él puede hacer a través de sus hijos. 4 meses después estoy fuera de Estados Unidos y no sé cómo me entra en una montaña, me entra la llamada y veo que era doña Carmen. Y le digo: doña Carmen, ¿cómo está? Y me dice doña Carmen: muy bien. ¿Y usted? Le digo yo: muy bien. Y estoy quitándome los mosquitos, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios. Pero le digo: ¿cómo está su papá? Y dice: mi papá. Y le vuelvo a decir: sí, su papá. Y me dice: mi papá está súper bien. Viajó a Nueva York. Luego tomará un avión para ir a California. Y luego va a ir a México para contar lo que Dios hizo en su vida. Aleluya. Él tiene poder. Pero ese poder es para que usted lo demuestre. ¿Y cómo lo demuestra usted? Obedeciendo lo que Él le mandó hacer. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie y cierre sus ojos. Si están los hermanos de la alabanza y pueden pasar. Dios puede hacer milagros en este tiempo. Dios te llamó con un propósito. Y en ese llamado tú tienes que crecer. En ese llamado tú tienes que avanzar. Y si tú obedeces, no te preocupes. Él va a traer provisión a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, a esta nación.